Ahí entonces estamos grabando esta sesión ayudantiva relacionada con el mercado monetario. Recuerden que si ya miraron, ¿cierto?, el tema 5 que es el del dinero, eh, aparecen igual al final la ayudantía y el PDF de esa ayudantía del año pasado, ¿ya? Así que igual pueden consultar ahí por si hay alguna diferencia con lo que vamos a revisar el día de hoy. Además que Eh, obviamente, el ejemplo que aparece ahí, ¿cierto? En la guía, nosotros lo vimos en clase, ¿sí? Por lo tanto, ya avanzamos algo, ¿cierto? En lo que tiene que ver con la guía. Por lo tanto, aquí yo la tengo, ¿cierto? Acuérdense que es el PDF que ahí aparece, ahí está, ese PDF, que tiene preguntas relacionadas tanto con la demanda como con la oferta monetaria. Entonces, eh, bueno, ya no tiene mucho sentido, ¿cierto? Ir repitiendo lo mismo que vimos o que hablábamos, ¿cierto? En clase, pero brevemente, ¿cierto? Nosotros básicamente dijimos de que lo que ustedes tienen o en lo que ustedes se tienen que concentrar, ¿cierto? En la lectura, acuérdense el control de la próxima semana es de inversión y de dinero, ¿sí? Lo de inversión, ¿cierto? Es lo que vimos la semana pasada y que también, recuerden, está la guía acá de inversión y está la guía de años anteriores. Por lo tanto, si no alcanzamos a revisar algún problema, probablemente sí fue desarrollado en el video, ¿cierto?, de años anteriores. Aquí está lo que vimos la semana pasada, lo del martes de la semana pasada y lo del jueves de la semana pasada. ¿Sí? Pero está aquí también. Acuérdense que aquí hay una combinación entre algunos problemas de teoría del consumo que habían quedado pendientes, ¿cierto? Y los de inversión. ¿Sí? Y aquí está, ¿cierto?, el otro video relacionado con inversión propiamente tal. Para que ahí vayan buscando, ¿cierto? Eh, si es que algún problema tienen alguna duda, va a aparecer, ¿cierto?, en alguno de estos videos que están aquí en el tema 4 que es el de inversión. Y para el dinero, como ya les mencioné, la guía, ¿cierto?, tiene estas preguntas que inicialmente, recuerden, habla de las funciones del dinero y básicamente los motivos para demandar dinero. Recuerden los motivos de transacción, precaución, especulación, que no es lo mismo que las funciones del dinero y las funciones, recuerden, tienen que ver con para qué lo creamos, ¿cierto? O sea, básicamente como medio de pago, unidad de cuenta, para hacer pagos, ¿cierto?, diferidos en el tiempo, para ponerle precio a las cosas. Eh, por lo tanto, esa parte básicamente es de la lectura que ustedes van a tener que revisar. Recuerden, básicamente, los capítulos relacionados son o los más importantes son los del Dotbuch. Por tanto, en el caso de la inversión, aparecen, ¿cierto? Perdón, en el caso del dinero, perdón, aparece el 15 y 16 de el Dotbuch. También están los relacionados, ¿cierto?, con el Larraín-Sachs, pero recuerden, yo les dije en el caso de la Rhinestones, en muchos casos se va a hacer alusión, ¿cierto?, a la relación que tiene el mercado monetario de un país con el mercado cambiario del país y por lo tanto eso puede tender a complicar las cosas más de lo que nosotros necesitamos. Por lo tanto, vamos a usar básicamente el Dotbuch, o la información que aparece en el Dotbuch. No son todos los capítulos. Recuerden, esto es para complementar el material que ustedes tienen, que yo les entregué o que está, ¿cierto?, ahí en la web para el tema. Yo básicamente extraigo, ¿cierto?, lo que más nos interesa o lo más importante, y por lo tanto eso es lo principal. ¿Ya? Si quedan dudas o ustedes quieren profundizar más en algún tema específico, ¿cierto?, van a la lectura y lo analizan en la lectura, ¿cierto? Y por lo tanto, recuerden, pueden usar la herramienta, ¿cierto?, del Notebook LM para básicamente, identificar en el primer caso, en el caso de la demanda de dinero, cuáles son las principales teorías, ¿cierto? Creo que yo lo hice aquí, no me acuerdo si se los mostré el otro día. Ah, sí, las puse todas juntas aquí. Entonces, por ejemplo, si ustedes, ¿cierto?, le piden que haga lo que yo les dije, ¿cierto?, que identificara las teorías, las ideas principales, ahí está. Las principales diferencias, ¿cierto?, características de las teorías y conceptos sobre la demanda de dinero.
Bueno, en general, si quieren buscar más preguntas o más ejemplos, que aquí hacen una pregunta, yo les sugeriría que buscaran en internet en general. ¿Ya? Acuérdense que ustedes pueden incluso eh, tomar el notebook LM y ustedes pedirles que les busque, ¿cierto?, nuevas fuentes. Y por lo tanto, si parten simplemente con el, por ejemplo, el capítulo del Dortmund, por ejemplo, si utilizan este capítulo, voy a hacer de seleccionar y solamente voy a seleccionar el de demanda de dinero. ¿Ya? O sea, por ejemplo, yo a ese capítulo le pedí que me hiciera, ¿cierto?, una tabla donde mostrara las principales teorías, ahí está, ¿cierto? La principal es esta, ¿cierto? La de Baumol y Tobin, porque básicamente es la que nosotros utilizamos. ¿Para qué? Dijimos para principalmente identificar los principales determinantes de la demanda de dinero. Y aquí ya con esa teoría, básicamente podemos identificar la renta, ¿cierto? El PIB o el ingreso y la tasa de interés. Obviamente van a aparecer otros, como vimos en clase, ¿cierto? Como este costo de sacar dinero, por ejemplo, ¿ya? Pero en general, ¿cierto? En las diferentes teorías se van a ir repitiendo los determinantes, sobre todo la tasa de interés y su relación inversa con la demanda de dinero. Entonces van a encontrar probablemente más cosas, ¿cierto? De las que yo le he pedido. Generalmente va a entregar más cosas, como la teoría cuantitativa, que a lo mejor la vamos a mencionar, ¿cierto? Más adelante, sobre todo si necesitamos explicar problemas como el tema de la inflación, ¿ya? Ustedes recordarán, ¿cierto? Que... eh, cuando estaban en economía y leyeron los principios de la economía, ¿cierto? Uno de los principios básicamente de los que tienen que ver con los temas macroeconómicos decía que la inflación estaba principalmente relacionada con la emisión de dinero, con la cantidad de dinero que existía en la economía. Si ustedes se fijan, esta teoría cuantitativa, que básicamente relaciona la cantidad de dinero, si ustedes observan aquí, con el nivel de precios, ¿sí? ¿Qué es lo que aparece aquí? El dinero multiplicado por una constante que se llama la velocidad del dinero. Básicamente, yo les dije que el dinero daba varias vueltas dentro de la economía. Entonces, si yo multiplico, ¿cierto?, la oferta de dinero por esta velocidad, ¿ya? ¿A qué tiene que ser igual eso? Básicamente a todo el gasto que se generó en la economía, el PIB de la economía, ¿ya? Entonces, si ustedes observan con una ecuación tan sencilla como esta, podemos explicar ese principio de la economía que decía de que cuando sube la cantidad de dinero debería subir la inflación. Fíjense, en el corto plazo, si el PIB está constante y si esa velocidad del dinero también está constante, ¿qué es lo que me va a quedar? Simplemente una relación directa entre el nivel de precios y la cantidad de dinero. ¿Ya? Tan sencillo como deducirlo, digamos, de una ecuación como esta que se llama la teoría cuantitativa, que también, recuerden, va a aparecer ahí en el libro, pero en general, ¿cierto? A nosotros no nos va a aportar más de lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque si se fijan, aquí, por ejemplo, no aparece la tasa de interés, ¿ya? Que para nosotros va a ser importante, ¿cierto? En el equilibrio del mercado monetario. Y así van a encontrar otras cosas, ¿cierto? Pero lo que les quería mostrar es que si necesitan material adicional, ustedes pueden seleccionar esto y pueden acá, por ejemplo, donde dice descubrir, recuerden que estos son de los elementos nuevos que tiene el Notebook LM, y ahí ustedes le pueden pedir, por ejemplo, que busque ejemplos, ¿cierto? O ejercicios sobre eh, buscar ejemplos de demanda y oferta monetaria, por ejemplo. Obviamente deberían, ojalá, colocar el prompt, ¿cierto? De una manera, o la instrucción, de una manera más detallada, ¿cierto? Pero supongamos que vamos a colocar algo así, ¿no? Buscar ejemplo de demanda y oferta monetaria, y le colocan enviar y empiezan a buscar, ¿cierto?, en la web, y por lo tanto probablemente va a ser o puede ser una forma alternativa de buscar otros ejemplos. Se pican, ahí está, en diferentes universidades va a buscar, a veces envía, ¿cierto?, también el link de YouTube, ¿ya? Y así ustedes pueden ir cambiando el prompt y así va a ir buscando diferentes fuentes adicionales, ¿ya? En general, recuerden, yo no les pregunto cosas o ejemplos muy diferentes a los que vamos en clase. ¿Por qué? Porque el objetivo no es que aprendan a hacer los ejercicios, digamos, simplemente por resolverlos, sino que lo que importa es que los entiendan, ¿cierto?
qué es lo que están relacionando. ¿Ya? Em, bueno, entonces, volvamos a lo que es la guía que nosotros estamos desarrollando acá. Aquí lo tenemos. Entonces, dijimos nosotros, ¿cierto? Que de esta ayudantía, de esta guía, bueno, la primera parte es simplemente la lectura, la segunda pregunta tiene que ver con la demanda de dinero, ¿cierto? Que hablábamos el otro día, ¿cierto? En clase, que es la demanda por motivo principalmente de transacción, ¿cierto? Y la pregunta 3 es el ejemplo que desarrollamos en clase, ¿cierto? Del modelo de Baumol y todo. ¿Sí? Por lo tanto, eso está resuelto, ¿cierto? Está desarrollado ya en la clase. Acuérdense que ahí lo importante, básicamente, ustedes pueden cambiar, ¿cierto? La pregunta. Acuérdense que aquí, básicamente, voy a colocarlo aquí, ¿cierto? Ustedes mismos pueden cambiar la pregunta, si ustedes pueden crear sus propias preguntas. Por ejemplo, para la pregunta 3 recuerden, decía que eh, recibían una renta, ¿cierto? De 5.000. Decía que eh, cuando uno sacaba dinero tenía un costo de 50, ¿ya? Que era bastante bajo, ¿cierto? Eh, ¿cierto? Creo que eso es básicamente la información que ustedes tenían. Bueno, y la tasa de interés que decía que era 10%. ¿Ya? Entonces, si ustedes lo quieren hacer más eh, adecuado, ¿cierto? A datos más realistas, como hablábamos el otro día. Por ejemplo, para uno, ¿cuánto le cuesta ir a eh, otros datos? Otros no. Ustedes pueden cambiar. Por ejemplo, al mes, supongamos que ustedes tienen una renta o reciben un dinero, una cierta cantidad de dinero de 500.000 pesos. ¿Verdad? O sea, lo más realista, digo yo, ¿cierto? TC 50, bueno, antes, ¿cierto? El costo de girar dinero, o los bancos a uno le cobraban por girar dinero, ¿cierto? Por lo tanto, a lo mejor ahora el costo relevante es más que lo que cuesta girar dinero, que generalmente ahora si uno va, eh, esos giros tienen un costo cero, en general para la gente que tiene cuenta corriente. Bueno, entonces, eso puede estar reflejando, dijimos nosotros, cuánto nos cuesta ir a sacar plata al cajero. Y por ejemplo, si esos son dos pasajes, supongamos esto puede ser 1.000 pesos. O en el caso de usted, 400 pesos, porque me dijeron que todavía costaba 200 pesos el pasaje de los estudiantes, ¿cierto? Entonces, esto es 500.000, esto es 200 pesos, ¿cierto? Bueno, 400 porque ida y vuelta, tienen que ir y volver, ¿cierto? Al cajero, más cercano. Pongamos 400 pesos. Pero el monto ustedes lo colocan ahí, ¿cierto? Y la tasa de interés puede seguir siendo 10%, 20%, da exactamente lo mismo, ¿ya? Supongamos que eh, es 20%, ¿ya? Y por lo tanto, con esos nuevos datos, ¿cierto? El problema, ¿cierto? Problema, acuérdense que es minimizar el costo total y lo que vamos a tratar de determinar, dijimos nosotros, era n, el número de veces que íbamos a sacar plata, ¿se acuerdan? Entonces, básicamente aquí va a ser 400 pesos por n, ¿sí? La parte del costo que depende de cuántas veces saco plata. Y recordemos, ¿cierto? A mayor n, menor es la demanda de dinero que nosotros mantenemos. Menor demanda promedio, ¿cierto? De dinero. Porque si yo voy muchas veces, porque cada vez saco poca plata y por lo tanto en promedio ando con poca plata. En cambio al revés, mientras menos viajes voy a hacer, en el caso extremo, acuérdense, sacar toda la plata cuando me la entregaron el primer día del mes, ¿cierto? Entonces en promedio voy a estar con más dinero en los bolsillos y por lo tanto mayor es la demanda de dinero. En promedio, ¿cierto? Ya lo voy a escribir, pero ya, dinero. Pero, así como cuando yo hago muchos viajes, ando con poca plata, claro, es menor la demanda promedio de dinero, pero también es cierto de que, como ando con poca plata, mi costo alternativo en términos de intereses no ganados disminuye.
En cambio, si hago pocos viajes y por tanto ando en promedio con más dinero, mayor es ese costo, ¿cierto? Al tener yo la plata, no está ganando intereses y por lo tanto, mientras más dinero ando trayendo, mayor es ese costo alternativo. Y por lo tanto, hay que agregar ese otro costo a estos costos de los viajes, que son la tasa de interés, ¿cierto? Multiplicado por la tenencia promedio de dinero. Y la tenencia promedio de dinero es M sobre P, por lo que es lo mismo el dinero dividido por dos veces el número de viajes, dijimos nosotros. Y así entonces uno puede calcular, ¿cierto? Aquí, simplemente reemplazando donde dice I 20%, o sea, 0,2, y donde dice I reemplazamos los 500.000. Y obtenemos N, ¿cierto? Y después de que obtenemos N, podemos calcular entonces la cantidad promedio de dinero, ¿cierto? Que vamos a mantener óptima, se supone, ¿cierto? Porque estamos tratando de minimizar el costo de mantener ese dinero. ¿Ya? Entonces, eso tiene que ver con la demanda y lo que estuvimos viendo, ¿cierto? En clase. Luego, ¿cierto? Nos dicen, ¿cierto? Bueno, ahí nosotros identificamos entonces que claramente. A ver, dice aquí 2, 3, 4, bueno, eso es para la oferta, pero la anterior decía 2 en cierta economía, ¿se acuerdan que habíamos visto que por qué podría haber caído la demanda de dinero? Pero independientemente de eso, nosotros podemos ver acá que claramente, ¿cierto? Podemos generalizar eso. Coloquemos lo mismo de color. ¿Qué otra cosa? En general, ¿qué es lo que deberíamos esperar? Pero claramente hay una relación inversa entre el número de viajes y eh, la demanda promedio que nosotros mantenemos. ¿Sí? ¿Qué es lo otro que debería ocurrir? Básicamente que a medida que aumenta ese costo de hacer los viajes, ¿qué es lo que va a pasar? Obviamente vamos a hacer menos viajes y como ya sabemos, ¿cierto? Eso va a implicar que vamos a andar con una mayor cantidad promedio de dinero. ¿Sí? Cuando sube la renta, lógicamente que como es más gasto, necesitamos más dinero. Y cuando sube la tasa de interés, ¿qué es lo que ocurre? Aumenta el costo en interés y por tanto el costo alternativo. Alternativo. De andar con plata, básicamente, ¿cierto? Y por lo tanto vamos a andar con menos plata. Ya, básicamente eso es lo que nos dice este modelo. ¿Sí? Ya, pero lo importante al final, ¿cierto? Es que esa demanda de dinero, dijimos nosotros, era una función o dependía de, bueno, podemos agregar el tema de los viajes, ¿cierto? O ese costo, pero al final no es tan importante, lo más importante es la relación con la renta y con el interés. Entonces nosotros dijimos la relación con la renta claramente es directa y con el interés es inverso. Eso es lo que vamos a utilizar en el futuro. ¿Ya? Bueno, vamos entonces a las otras preguntas, por lo menos de oferta, que el otro día nos vimos ejemplos numéricos. Solamente explicamos cómo se determinaba la oferta de dinero en la economía. Entonces, tenemos acá, explique cómo se determina la oferta, ¿cierto? Nosotros ya lo dijimos. Hay dos conceptos clave acá, ¿cierto? Recuerden, la oferta es igual a, usamos la M, la voy a usar para simplificar allí, el efectivo, ¿cierto? Más los depósitos, ¿sí? Entonces, que poner CU, acuérdense que eso es CU en el lenguaje del libro, ¿cierto? Pero E se entiende más por efectivo. ¿Por qué no usan E? Porque, como ustedes van a ver cuando estén en Macroeconomía 2, la letra E está como reservada, entre comillas, para el tipo de cambio nominal. ¿Se acuerdan? E, Exchange Rate. Entonces, como generalmente se usa la E para el tipo de cambio, ya, pero por ahora, como es una economía cerrada, usemos E nomás como efectivo. ¿Sí? Entonces, la oferta de dinero es el efectivo que hay en la economía más todos los depósitos. Y el otro concepto importante, acuérdense que era la base monetaria. Le vamos a poner B, que en el libro le llaman H, ¿cierto? Pero ponemos B porque B es de base, ¿cierto?
Entonces, eso era el efectivo, acuérdense, más las reservas. ¿Sí? Entonces aquí va a cambiar la notación respecto de lo que vimos en clase, porque lo que vimos en clase básicamente es lo que está en el libro, pero de nuevo, como ustedes probablemente buscan información en otras fuentes, entonces generalmente en otros lados a la base monetaria le llaman B y no H, y al efectivo no le llaman currency, ¿cierto? Sino que le llaman E, por la primera letra en español, ¿cierto? En vez de las primeras letras en inglés. Entonces, está en la oferta, ¿cierto? Oferta monetaria y la base monetaria. Como las reservas son una parte de los depósitos, entonces obviamente que la base es menor que la oferta, ¿sí? Bueno, por algo se llama base. A partir de esa base se construye, por decirlo de alguna manera, la oferta de dinero que hay en la economía, ¿sí? Y también, ¿cierto? Estaban bueno, dadas esas dos, ¿cierto? Teníamos por un lado, la vamos a llamar E, que es coeficiente de efectivo a depósitos, y el R la vamos a llamar simplemente el coeficiente de reservas a depósitos. ¿Sí? O RE, pero de nuevo, simplifiquemos lo más posible la notación. Yo voy a entender, ¿cierto?, que si usan E se refiere al coeficiente de efectivo de depósito y que a la R en este contexto se refiere al coeficiente de reservas a depósito. Si quieren le pueden poner RE, pero con R es suficiente. ¿Ya? De nuevo, ¿por qué hay que tener cuidado? Porque la R, recuerden que generalmente se usa la R minúscula para la tasa de interés real, ¿sí? Pero como acá no hay inflación, entonces no nos preocupamos tanto y en general cuando hablamos de la tasa de interés usamos la I latina, ¿cierto? La I minúscula, ¿por qué? Porque esa es la tasa de interés nominal que en el fondo es la importante, ¿cierto? Cuando no hay inflación. Entonces, con estos dos cocientes, ¿cierto? Estos coeficientes de efectivo a depósito y de reserva a depósito, nosotros, ¿cierto? Dijimos de que eh, en general la base monetaria, perdón, la oferta monetaria dividido por la base monetaria iba a ser igual a, decíamos nosotros, el más D, lo puedo colocar así para simplificar mucho esto o hacerlo más rápido, ¿cierto? Aquí. E más R, ¿cierto? Pero si yo todo esto lo divido por D, por lo tanto no estoy cambiando la ecuación, ¿cierto? Básicamente, la relación entre la oferta de dinero y la base monetaria iba a ser E más uno dividido por E más R, ¿cierto? Lo que tenemos acá, básicamente. ¿Sí? Y esto es el multiplicador del dinero, o el multiplicador monetario, ¿sí? Que no es lo mismo que el multiplicador de la política monetaria que vamos a ver más adelante cuando hayamos desarrollado nuestro modelo. Entonces, ¿cómo se determina la oferta monetaria? Ya lo hemos visto, ¿cierto? Aquí se ve claramente. La oferta monetaria es o se obtiene multiplicando el multiplicador por la base monetaria, ¿cierto? Esa P lo multiplicamos por eso y me da la oferta total de dinero. ¿Ya? Em, Después dice, si se estima que existen fuertes presiones inflacionarias para los próximos meses, ¿qué debería hacer el Banco Central con la oferta monetaria? Bueno, obviamente, si hay inflación, lo vamos a notar ahora, pero eso lo podemos hacer, ¿no? Vamos a ver lo que en otras preguntas que aparecen más adelante. Peligro inflacionario. ¿Qué habría que hacer? Peligro inflacionario. ¿Qué habría que hacer? Frenar el gasto. Por lo tanto, para eso necesitamos, eso es lo que necesitamos, ¿cierto? Necesitamos subir la tasa de interés, ¿ya? Para que haya menos gasto de las empresas, menos gasto de las familias. ¿Y cómo subimos la tasa de interés? Básicamente, lo que tenemos que hacer es contraer la oferta monetaria, la M, ¿cierto? Esta M que aparece acá. ¿Y cómo hacíamos eso? Recuerden, podemos reducir M de tres maneras, ¿cierto? Por ejemplo, el Banco Central podía hacer, dijimos nosotros, ¿cierto? Una operación de mercado abierto de venta de bonos o títulos
Entonces, el Banco Central vende los bonos. ¿Con qué le pagan esos bonos? Con dinero. Entonces, los bancos se quedan con esos papeles, pero el Banco Central queda con el dinero, entonces ya ese dinero no se puede prestar, ¿cierto? Y los que prestan dinero son los bancos comerciales, no el Banco Central. Por lo menos no a las personas, ¿cierto? O a las empresas. Lo otro que podía hacer para frenar la oferta de dinero o reducirla es aumentar, ¿cierto? R, ¿ya? Si aumentamos R, básicamente la parte obligatoria, entonces, si aumentamos ese coeficiente de reserva de depósitos, los bancos van a tener menos dinero para poder prestar y por lo tanto va a haber, ¿cierto? Menos dinero en la economía. Y por último, ¿cierto? Dijimos nosotros que también se puede aumentar la tasa de política monetaria. En el fondo, Banco Central presta más caro. Y por lo tanto van a reducir los préstamos que van a tomar los bancos comerciales y van a tener menos dinero para después ellos también prestarlo entonces a las familias y a las empresas en la economía. ¿Sí? Ya. Vamos entonces, como les decía, un ejemplo numérico de esto, pero obviamente es simplemente calcular estos cocientes, no tiene más complejidad que eso. Entonces la pregunta 5 dice, el coeficiente de efectivo de depósito es 20%. A los bancos se les obliga a mantener como reserva un 8%, como les decía. La mayor parte probablemente de las reservas es la parte obligatoria, ¿sí? Pero los bancos mantienen más que eso. Vamos a suponer que estos dos se suman para obtener el coeficiente total. Y siempre alguien dice, no, pero es que es el 2% de eso. Ya, no, sumémoslo no, para hacerlo más sencillo. ¿Ya? Y la base monetaria dice que es 300 millones. Entonces, ya, la base monetaria, partamos por ahí. Eh, 300 millones. 300. Entonces usemos 300, ¿no? Como valor, como número. Coeficiente de reserva decía que era 10%, que en el fondo era el 8% más el 2%. Ahora sí. O sea, en el fondo es 0,1, recuerda. Y el coeficiente de efectivo depósito, que recuerden que eso es de las personas, el de reserva de depósitos de los bancos, pero el de efectivo depósitos es de las personas, los que todo el tiempo necesitan plata para hacer sus transacciones. Bueno, ese es 20%. Por lo tanto, acuérdense que ese es R partido por D. Y E es E partido por D. El total de efectivo respecto al total de depósito. Ese es 20%. O sea, 0,2. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuánto va a ser la oferta monetaria? En este caso simplemente hay que calcular, bueno, calcular el multiplicador, oferta monetaria. Si nosotros sabemos que M es igual a, si usamos la fórmula anterior, ¿cierto? El multiplicador, que es E más 1 dividido por E más R, por la base. Simplemente entonces hacemos eso. E, acuérdense que es 0,2 más 1 va a ser 1,2. Y E más R va a ser 0,2 más 0,1, o sea, 0,3. Por la base que son 300 millones. O sea, obviamente eso es 4, ¿cierto? 12.200 millones de dólares debería ser la oferta de dinero. ¿Sí? Pero ustedes aquí pueden cambiar los números, todo lo que ustedes quieran, ¿cierto? Y comprobar que se cumplan todas estas cosas. Ya, no sé, por ejemplo, o sea, 5 puntos como más o menos relacionado con lo mismo. 5 entonces A, B. Ya, supongamos que si los depósitos, coloquémoslo así, si D es 300.000 dólares, 300.000 millones, lo que sea, 300.000, ¿ya? Y a diferencia de lo que nos dijeron acá, ¿cierto? Supongamos que E es 0,4, o sea, 40%, y R es 0,2,
O sea, 20% el coeficiente de reserva depósito, que incluye lo obligatorio, ¿cierto? ¿Ya? Lo mismo, ¿cierto? Por ejemplo, acá, si resolviéramos, ¿cierto? Con esa información, vamos a ir calculando, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cuánto es bueno, la oferta, recuerdan, dijimos que era el efectivo más los depósitos, ¿sí? O sea, M, en este caso sería, el efectivo es el 40% de los depósitos, 4 por 3 12 o sea, 120.000. Más los depósitos, ¿cierto? 300.000, o sea, 420.000. Y ahí ya tenemos la oferta de él. Aquí, ¿cierto? Simplemente multiplicar. Ya, la base monetaria, el efectivo más las reservas. ¿Sí? El efectivo ya sabemos, ¿cierto? Que es el 40% de los depósitos, 4 por 3 12 120.000. Y las reservas son el 20% de los depósitos, 4 2 por 3 6 más 60.000. O sea, 180. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuánto es el multiplicador? Claramente podríamos simplemente hacer, nosotros sabemos que m partido por b es igual al multiplicador, ¿cierto? O sea, sería 420 dividido por 180.000. Esa es una posibilidad de calcularlo, ¿cierto? Veamos acá, por ejemplo, con la calculadora, 420, bueno, como los ceros dan lo mismo aquí, dividido por 180. Ahí está, 2,33. Entonces, el multiplicador es 2,33. ¿Sí? ¿Cuál es la otra forma de calcular el multiplicador? Alternativamente, el multiplicador monetario, ya sabemos, ¿cierto? Es, dijimos nosotros, E más uno dividido por E más R. O sea, sería en este caso 0,4 más uno dividido por 0,4 más 0,2. En el fondo es 1,4 dividido por 0,6. Veamos aquí. Ah, 1,4 dividido por 0,6 es igual exactamente 2,33. Y ahí tenemos, ¿cierto? Nuestro multiplicador monetario calculado con los montos agregados, ¿cierto? O con los coeficientes. Obviamente tiene que dar exactamente lo mismo. ¿Ya? Eh, la pregunta 6, como dijimos anteriormente, fíjese, esto es un poco diferente a lo que habíamos hablado antes. Dice, explique de qué manera el Banco Central puede lograr su objetivo de controlar la inflación. Pero, fíjese, es lo mismo que ya habíamos visto anteriormente en la pregunta 4. Pero después dice, ¿cómo se relaciona esto con los otros objetivos macroeconómicos como el desempleo y el crecimiento económico? Entonces, recuerden, en la pregunta 4, cuando tenemos un peligro inflacionario, y lo que hacemos es subir las tasas de interés reduciendo la oferta de dinero. Acuérdense que eso es lo que se llama una política monetaria contractiva. ¿Ya? Perdón. Entonces, si hacemos eso, vamos a lograr probablemente, ¿cierto? El objetivo de frenar la inflación. ¿Por qué? Porque al reducir la oferta de dinero, recuerden, lo que vamos a estar haciendo es subiendo las tasas de interés. Voy a hacerlo igual con el gráfico que necesito. Ya vamos a ver más adelante, pero en el fondo, utilicemos primero el gráfico que ya conocemos. ¿Cuál es el gráfico que conocemos nosotros? El gráfico de oferta y demanda agregada. Supongamos que tenemos esto. Entonces tenemos aquí, recuerden, el nivel de precio, el nivel de producto, la oferta agregada con pendiente positiva, supongamos, o keynesiana, y la demanda agregada.
¿Ya? ¿Qué es lo que representa? Recuerden, básicamente, el equilibrio de corto plazo. Ya, tenemos esto. Entonces, lo que nos están diciendo es de que hay presiones inflacionarias. A lo mejor este nivel de precios es muy alto, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué podría hacer el Banco Central si ese nivel de precios es muy alto? Entonces nosotros dijimos política monetaria contractiva. ¿Qué significa eso? Reducir la oferta de dinero. ¿Ya? Y el efecto que eso va a tener va a ser un aumento en las tasas de interés. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en nuestro gráfico? Básicamente lo que va a ocurrir es que se va a contraer la demanda agregada. ¿Se acuerdan? Nosotros dijimos que la política económica contractiva contrae, ¿cierto?, el gasto. Entonces, el efecto que eso va a tener es una contracción de la demanda agregada. ¿Qué va a pasar? Como se contrae la demanda agregada, cae la demanda agregada. ¿Qué esperamos? Básicamente, que baje el nivel de precio. O sea, vamos a alivianar las presiones inflacionarias. Por lo tanto, hasta ahí estamos bien. Pero, que lo que va a pasar también, va a estar cayendo el nivel de producto. Por lo tanto, como está cayendo el nivel de producto, esto podría tener un efecto sobre el desempleo, un aumento en el desempleo. ¿Ya? Por lo tanto, claramente los diferentes objetivos económicos están relacionados. Acuérdense, se produce esta disyuntiva, ¿cierto?, entre menos inflación, pero más desempleo. ¿Sí? Entonces, eh, fíjense que esos son objetivos pensando ahora en el corto plazo. Inflación, desempleo. Pero ¿qué va a pasar si nosotros estamos pensando en el largo plazo? La tasa de interés, como vimos la semana pasada, ¿qué es lo que genera básicamente? Tasas de interés más altas. Caída en la inversión. Si cae la inversión, básicamente está cayendo el capital, ¿cierto? El stock de capital. O no está creciendo a la velocidad que nosotros quisiéramos. Y por lo tanto, caída, por ejemplo, en la tasa de crecimiento de largo plazo. Fíjese que con las herramientas que tenemos hasta ahora, podemos relacionar diferentes objetivos macroeconómicos, tanto de corto como de largo plazo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se produce esto? Que nosotros estamos diciendo que la política monetaria contractiva sube la tasa de interés. Bueno, para eso simplemente tenemos que mirar nuestro mercado monetario, ¿cierto? Como dice acá. Vamos a dibujar acá el mercado monetario. Bueno, entonces, ¿cómo ocurrió eso del alza en la tasa de interés y por lo tanto la caída en la demanda? Básicamente aquí nosotros podríamos dibujar, recuerden, la demanda y la oferta. Pues si la demanda la podemos dibujar, la oferta con pendiente positiva o vertical, aquí da exactamente lo mismo. Ya la voy a poner con pendiente positiva, pero nosotros dijimos de que en general es mucho más sencillo suponer de que es perfectamente vertical. ¿Ya? Pero acuérdense que ahí va la tasa de interés y aquí van los saldos reales, el dinero en términos reales. ¿Ya? O en una moneda, en precios de un año constante, ¿recuerdan? Que básicamente este P no es el precio de algún bien, sino que acuérdense que es el deflactor del PIB, ¿cierto? Voy a colocar aquí para que no se me olvide, ¿cierto? Aquí P es igual al deflactor. ¿Sí? Entonces, cuando hay inflación, acuérdense que es lo que le va pasando al deflactor, va aumentando. Por tanto, cuando yo divido la cantidad de dinero de un determinado periodo por el deflactor, en términos reales, ¿qué está pasando? Está cayendo, ¿cierto? La cantidad de dinero en términos reales. ¿Sí?
Ya, entonces aquí tenemos la oferta de dinero y aquí tenemos la demanda de dinero. ¿Sí? Entonces así se determina la tasa de interés de equilibrio y el nivel de PIB real de equilibrio, que debería coincidir con el que está acá. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros realizamos una política monetaria contractiva, es decir, una contracción de la oferta monetaria, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que esta curva, ¿cierto?, se va a desplazar hacia la izquierda. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar con la tasa de interés? Claramente, ¿cierto? La tasa de interés va a subir. Ya, lo puse ahí acá para que son los saldos reales iniciales, ¿cierto? Aquí sí. Ya. M sobre P entonces, inicial. Y claramente ahora los saldos reales van a ser menores, porque hay menor oferta de dinero. Ya, por tanto, cuando se contrae la oferta, como siempre, cuando cae la oferta de un bien, el precio, que en este caso es la tasa de interés, como costo alternativo, ¿cierto?, de demandar dinero principalmente, sube y caen también los saldos reales porque está cayendo la oferta, lógicamente, en este caso. Entonces, cuando baja la oferta monetaria, recuerden, va a subir la tasa de interés y por lo tanto, eso va a, en general, reducir la inversión, va a reducir el consumo y eso en su conjunto está reduciendo, ¿cierto?, el producto demandado en la economía. ¿Sí? Y por eso, ¿cierto?, la demanda agregada se desplaza a la izquierda. Cae la demanda agregada. ¿Ya? Entonces, eh, finalmente, ¿cierto? Aparece acá, bueno, dice explique las pendientes, ya eso lo vimos en clase el otro día, ¿cierto? En la clase de esta semana. Sí, acuérdense, la pendiente de la demanda básicamente tiene que ver porque la tasa de interés funciona como el costo de oportunidad, ¿cierto? Acá del dinero, si usamos el modelo por motivo de transacción. Y la oferta, recuerden, tiene pendiente positiva. Bueno, entonces, acuérdense que cuando uno tiene un gráfico de oferta y demanda, primero, ¿por qué las curvas tienen la pendiente que tienen? Ya pregunta archi repetida, ¿cierto? Ya, pero igual la vamos a colocar aquí. ¿Por qué em, la curva de demanda, ¿cierto?, tiene pendiente negativa? Es lo mismo que decir, ¿por qué cuando la tasa de interés sube cae la cantidad demandada de dinero? ¿Cierto? En el fondo, cuando sube la tasa de interés, cae la cantidad demandada de dinero. Cae la cantidad, ¿cierto?, demandada de dinero real. ¿Sí? Porque, ¿cierto? En este caso, cuando sube la tasa de interés, recuerden, por un lado, ¿cierto?, sube el costo alternativo de intereses no ganados o simplemente está aumentando la rentabilidad de los activos alternativos, ¿cierto? Activos alternativos o aumenta, ¿cierto?, el costo de oportunidad en intereses no ganados, ¿cierto? Pensando en el modelo de Baumol-Itoy. ¿Por qué la oferta tiene pendiente positiva? Tiene pendiente positiva. Nosotros dijimos cuando sube la tasa de interés,
¿Por qué debería aumentar la cantidad ofrecida de dinero? Es lo mismo, ¿cierto? Que la pregunta que acabo de hacer. O sea, la respuesta de por qué tiene pendiente positiva no es porque cuando sube la tasa de interés sube la cantidad ofrecida, ¿cierto? Ya lo hemos repetido varias veces, es lo mismo que estamos tratando de responder. Bueno, la razón, ¿cierto? Es porque cuando sube la tasa de interés, está aumentando el costo alternativo. Al aumentar y, ¿cierto? Recuerden, aumenta para los bancos el costo alternativo de mantener reservas por sobre las mínimas exigidas. 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 ¿Qué es lo que van a hacer entonces los bancos? Van a mantener menos reservas, va a caer el coeficiente de reserva de depósito, ¿cierto? Eh, y eso va a hacer de que los bancos puedan prestar más dinero y por lo tanto eso va a hacer que aumente la cantidad ofrecida de dinero. Aumenten los préstamos, ¿cierto? Y por lo tanto aumenta, ¿cierto? La cantidad ofrecida de dinero. ¿Ya? Eso es básicamente, ¿cierto? Lo que habíamos hablado en clase respecto de este mercado, ¿cierto? El mercado monetario. Y la última parte que ustedes pueden observar acá, ¿cierto? Es que nos colocan en diferentes situaciones, pero lógicamente aquí ustedes lo pueden analizar. Básicamente dice, partiendo del equilibrio en el mercado monetario, que va a pasar con el equilibrio, ¿cierto? Es decir, la tasa de interés principalmente y los saldos reales de equilibrio. Cuando los bancos deciden aumentar el costo de sacar dinero, entonces, si los bancos le volvieran a exigir a las personas o hacer un cobro cada vez que sacan dinero, la gente va a sacar menos veces, ¿cierto? Y cada vez va a sacar más, ¿ya? Y por lo tanto, la demanda de dinero, en ese caso, va a aumentar, porque la gente va a andar con más dinero en promedio, ¿cierto? En términos del PIB, ya lo dijimos, si el PIB aumenta, recordemos que después de que uno ya sabe por qué las curvas tienen la pendiente que tienen, la pregunta que viene, ¿cierto? A continuación es, ¿por qué las curvas se pueden desplazar, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, obviamente en el caso de la oferta de dinero, principalmente tiene que ver con la política monetaria. Ya lo dijimos, ¿cierto? Política monetaria. O sea, los cambios en las operaciones de mercado abierto, los cambios en el coeficiente de reserva de depósitos y los cambios en la tasa de política monetaria. ¿Ya? Y en el caso de la demanda, básicamente lo que va a desplazar la demanda, ¿cierto? Ya lo dijimos nosotros anteriormente. Por ejemplo, cuando cambia, si usamos el modelo de Baumoll-Tobin, los cambios en TC, ¿cierto? Básicamente los costos de sacar dinero. También los cambios en la cantidad de dinero, porque acuérdense que, perdón, en el ingreso de la economía o el gasto, el producto de la economía. Esa demanda depende del nivel de ingreso inicial, ¿ya? Por lo tanto, claramente acá, como el PIB va a disminuir, si tenemos una política contractiva, la demanda igual debería disminuir, ¿ya? Entonces, aquí estaría más completo este ejercicio, ¿cierto? Si también disminuimos la demanda. O sea, lo correcto sería decir de que la demanda, por ejemplo, igual va a sufrir una contracción. Supongamos hasta aquí, ¿ya? Sí. Porque claramente el producto cayó, ¿cierto? Entonces, M sobre P de esto es en función, pero del nuevo producto que es más chiquitito. Por tanto, al final la tasa de interés sí es verdad va a subir, pero lo más probable que a lo mejor no tanto, ¿ya? Lo que está claro, ¿cierto? Es que los saldos reales van a disminuir.
Em, Al revés, ¿cierto? Cuando el PIB aumenta, la demanda de dinero se desplaza a la derecha. ¿Sí? Por lo tanto, esos son como los principales elementos, ¿cierto?, que van a hacer que se desplace la curva de demanda. Sobre todo, ¿cierto? Recuerden los cambios en el producto de la economía. No sé si aparece algo más aquí. Aumenta el coeficiente de efectivo de depósitos. Recuerden que si aumenta el coeficiente de efectivo de depósitos, lo que va a ocurrir es que va a disminuir la oferta monetaria. Como ya lo dijimos, ¿cierto? Lo voy a colocar aquí esto. Pero lo vimos en clase el otro día, ¿cierto? Cuando aumenta E, los bancos reciben menos depósitos, ¿cierto? Porque aumenta el coeficiente de efectivo depósito, o sea, del total del dinero que nosotros tenemos, es menos la cantidad que depositamos en el banco o dejamos en el banco y andamos con más plata y por lo tanto, ¿cierto? O preferimos, ¿cierto? Mantenerla como efectivo. ¿Qué significa eso? Que menos dinero está en los depósitos y por lo tanto menos dinero tienen los bancos para prestar y por lo tanto, a medida que aumenta E, disminuye el multiplicador monetario y por lo tanto disminuye la oferta de dinero. Eso también entonces debería tener un efecto sobre la oferta monetaria. ¿Ya? En el caso del coeficiente de reservas es lo mismo. Cuando sube el coeficiente de reservas, los bancos de nuevo pueden prestar menos y por lo tanto cae el multiplicador y por lo tanto eso también podría provocar una caída en la oferta monetaria. ¿Ya? Entonces, ahí sí hemos tocado, ¿cierto? Todos los temas que aparecen aquí en esta guía, ¿cierto? Em, algunos ya lo habíamos tocado, ¿cierto? En clase. Por lo tanto, revisen ustedes la bibliografía. Si tienen alguna duda, ¿cierto? Me la pueden hacer durante las clases de la próxima semana, porque acuérdense que el control es el día jueves en el horario de ayudantía. Yo les voy a comunicar ahí la próxima semana la sala. Y el día martes o el día miércoles, ¿cierto? Dependiendo de la sección, vamos a empezar a desarrollar el modelo del multiplicador, que es la primera etapa, recuerden, en la construcción de nuestro modelo de oferta y demanda agregada de una economía que debería ser al final una economía abierta, ¿cierto? Por eso es que eso va a terminar de ser desarrollado en el curso de macroeconomía 2. Pero al menos la parte de economía abierta, perdón, de economía cerrada, la vamos a terminar de ver en este curso. ¿Ya? Así que gracias para los que se conectaron, que les vaya muy bien y nos estamos viendo la próxima semana.